Bienvenidos, espero que todos estén muy bien. Seguiremos con la serie Yel, enemigos con beneficios. Terminaré la nueva cotización de precios y las diapositivas de presentación esta noche para poder trabajar la tarea de New mañana. Me dije a mí misma fijando mis ojos en la computadora. Desde que despidieron a Nu tuve que encargarme de su trabajo hasta que la empresa pudiera encontrar un nuevo reemplazo. Estaba tan absorta en mi trabajo que me sobresalté cuando recibí un toque. Guay, ¿necesitas algo?, le dije. Estás bien, deberías comer algo, realmente no tengo hambre. Puedes irte a la cama primero, déjame terminar esto. Pero puedes trabajar mañana. Estás haciendo el trabajo de New ahora. ¿Lo sabes? Me giré para mirar a la mujer, con curiosidad. El incidente con New fue confidencial. Solo lo sabían ventas y recursos, pero ahora que lo pienso, ¿cómo supo Hunter que New había quebrantado las reglas de la empresa si nadie lo denunció? Entonces Betaka fue la indicada. Olvidé que el departamento de contabilidad es responsable de las reclamaciones de gastos. Como se esperaba de ti, Guay, le dije a Betaka con sarcasmo. Informarse tan pronto como te enteraste, sin ninguna simpatía. Estás haciendo un berrinche, Lal. Betaka estaba más tranquila de lo que esperaba, aunque sabía que estaba haciendo un berrinche, tal como ella dijo. No pude evitar que las palabras salieran de mi boca. No fue culpa de Betaka, pero no pude evitar sentirme enojada. No me consultaste primero, soy la supervisora. ¿Qué tipo de supervisora cubre los errores de sus subordinados? Deberías haber sido la primera persona en informar a Hunter cuando descubriste lo que sucedió. ¿Pero tú qué sabes? Lo olvidé y grité después de escuchar sus palabras. Luego me quedé paralizada cuando vi la expresión de asombro en el rostro de Betaka. La culpa me invadió de inmediato. ¿Qué estaba haciendo? Ella se tomó su momento para ajustar su expresión antes de responder con calma. Solo estaba haciendo mi trabajo. Técnicamente esto es confidencial. Pero debes saber que no se trataba solo de gastos de viaje. La factura de teléfono también la utilizó para otros trabajos. El subordinado que tratase de proteger, que casi tuve que cargar con la culpa al final, al menos la presión. La verdad de la boca de Betaka me hizo sentir más culpable. Mira, Guay, estoy tan... Olvídalo, de ninguna manera. No te quedes despierta hasta tarde. Ya me voy a la cama. Buenas noches. Betaka me interrumpió antes de que pudiera disculparme. Me ignoró diciéndome buenas noches y se alejó sin mirar atrás. Por cierto, se me olvidó decírtelo. La pared de mi dormitorio está reparada la próxima semana. Gracias por ayudarme de todos modos. La mujer me dijo. Sus palabras me dolieron más cuando supe que se iba a mudar. Después de que Betaka desapareció en la habitación, solo noté el pequeño plato de sopa sobre la mesa. Me hizo querer castigarme aún más. ¿Qué había hecho? ¿Desquitarme con alguien que no era parte de esto, como Betaka? Especialmente cuando la mujer estaba claramente preocupada por mí. Al final me estaba equivocando y no pude manejar ni resolver nada. Quizás tampoco pueda mantener mi romance con ella. Los humanos éramos tan débiles mentalmente. Cuando estábamos enfermos, todo el estrés y la falta de descanso que me causaban dolor de cabeza y de garganta se desplomaron sobre mí la mañana siguiente. Mis párpados estaban pesados que apenas podía abrir los ojos. Tenía la garganta seca, un dolor en la cabeza punzante y mucha tos. Me había resfriado y eso era lo peor. Intenté forzar la apertura de mis ojos, pero fue muy difícil. Incluso cuando la alarma de mi teléfono sonó tan molestamente, no tuve la energía para extender la mano y apagarla. Lal, es hora de despertarse. Betaka, que normalmente se despierta temprano, extendió la mano para sacudirme mientras todavía estaba acostada boca abajo. Entonces la mujer exclamó sorprendida: ¿Tienes fiebre? ¿Cómo te sientes? Me duele la cabeza y la garganta, dije mientras tosía. De mala gana le conté mis síntomas. No estaba segura de si nuestra interacción de anoche fue considerada una pelea o no, pero si lo fue, Betaka fue tan amable preocuparse tanto por mí después de lo que pasó. Creo que deberías reportar que estás enferma. No puedes ir a trabajar así de todos modos. Estuve de acuerdo con su consejo y acepté mi teléfono cuando la mujer más pequeña me lo entregó. Envié un mensaje a mis subordinados en el chat grupal diciendo que hoy estaría de baja por enfermedad. Enviaré mi solicitud de licencia por enfermedad en el sistema de mi computadora. Después de que terminé de asignar trabajo a mis subordinados, me sentí cansada y cerré los ojos. Levántate primero, necesitas tomar tu medicina. Después de un rato, Betaka apareció junto a mí. Ya estaba vestida para ir a trabajar. La mujer me entregó una pastilla para bajar la fiebre y un vaso de agua. Me costó un poco levantarme y apoyarme en la cabecera. Entonces tomé la medicina y el vaso de agua de la mano de la mujer para beber. Guay, lo siento por la noche. Me disculpé porque todavía me sentía culpable y sentí que su mano se detenía por un momento. Todo está bien, yo no te guardo rencor. No está bien, lo siento. Sentí que estaba siendo un poco pegajosa, pero ¿qué podía hacer? Odiaría pelear con ella. Tampoco quería que la mujer aceptara mis disculpas de esa forma. Lamento haber descargado mi frustración contigo. Fui demasiado blanda.
Debería haber hecho lo correcto desde el principio. Yo también tengo que disculparme. Cuando Betaka escuchó mis palabras, se quedó en silencio por un momento antes de responder. Actué por mi cuenta y debería haber hablado contigo primero. Entonces ya estamos bien, ¿verdad? Deberías descansar. Betaka no respondió. Aunque ella se arrojó un poco y eso me hizo sentir un poco más a gusto, Wai estaba muy orgullosa y no esperaba que ella se disculpara conmigo. Entonces, cuando la atmósfera tensa entre nosotras desapareció, finalmente me recosté como la mujer me lo pedía. Gracias, y agradecí. Cuando la mujer se acercó para taparme con una manta, deberías cuidarte más. Tienes suerte de que esté aquí. Betaka refunfuñó mientras colocaba una compresa fría en mi frente para ayudarme a bajar la fiebre, pero lo que dijo hizo que mi corazón se acelerara. Olvidé por completo que Wai regresaría a su casa la próxima semana. Entonces me iré a trabajar. No quería que ella se vaya. Kunlal me llamó. Betaka miró su brazo, donde puse su mano cuando estaba a punto de irse. Cuando me di cuenta de lo que hice sin saberlo, inmediatamente la solté. Tartamudeé porque no sabía cómo explicar lo que acababa de hacer. Por favor, trae la cena cuando regreses. Eres una genio, Lal. Eres la mejor pensando. Al escuchar mi repentina petición, Betaka parecía estar considerando algo antes de decirme, luciendo insegura. Hoy es el último día de Bravo aquí para la inspección. Si pasa algo, pediré comida y te la voy a entregar. Eso dolía. Esta presión era como un nudo en mi corazón que sentía cada vez que descubría que Betaka pasaba más tiempo con esa joven. Por supuesto, que tengas un buen viaje. Le dije en voz baja. La mujer no parecía sospechar nada, simplemente asintió y apagó la luz de mi habitación al salir. Después de que Betaka se fue a trabajar por un tiempo, no pude dormir a pesar de que lo intenté mucho, y el dolor de cabeza por la fiebre no había desaparecido. El dolor agudo en mi corazón se sentía extrañamente peor que la misma fiebre. ¿Qué me pasa? ¿Por qué me siento enojada y triste cada vez que Wai sale comprado? ¿Estoy celosa de Wai? ¿Aunque la mujer nunca hizo que mi corazón diera un vuelco? ¿Sería posible que la gente sintiera celos sin tener sentimientos? ¿O fue simplemente posesividad lo que sentía? Reflexioné sintiéndome confundida, pero no importara lo que sintiera por ella. Ya no podía negar la verdad de que la mujer se mudaría pronto y no tenía idea ni si alguna vez volveríamos a ser tan cercanas. Igual parecía cada vez más cercana a Prao. Eso me dolía, como si me hubieran apretado el corazón, cuando imaginaba que la sonrisa que me daba Betaka pertenecía a otra persona. Pregúntate, ¿puedes soportar su pérdida? Las palabras de Pun resonaron. No podría responder la pregunta de Pun inmediatamente, pero ¿cuál es el punto? Ya era demasiado tarde cuando me di cuenta. A pesar de que estaba enferma, la mujer ni siquiera se molestó en volver a ver cómo estaba. Mis sentimientos, la tristeza, el dolor y la fiebre se mezclaron. Dejé que mis sentimientos fluyeran en forma de lágrimas y suaves sollozos. Es mejor estar con Prao que conmigo, ¿verdad? Las lágrimas continuaron fluyendo ante ese pensamiento y sentí que mis ojos ardían de tanto llorar. No quería ser débil, pero ahora estaba sola, así que podía llorar todo lo que quisiera. Tenía miedo de perder a Betaka y no quería que se acercara más a esa joven, pero no tenía nada que decir al respecto. No cuando la única relación que teníamos era todo, pero mucho más física. Seguí llorando hasta que me quedé dormida por el cansancio. No sé cuánto tiempo dormí, pero cuando me desperté sentí que me quitaban las almohadas refrescantes de la frente. También pensé que olía a loción de yogur de fresa. Era el aroma característico de Betaka. El olor era tan fuerte, como si esa mujer pequeña estuviera cerca. Abrí los ojos aturdido cuando sentí las manos de Betaka tocando mi rostro para comprobar si tenía fiebre. La mujer todavía vestía ropa de trabajo. Cuando tomé el teléfono para comprobar la hora, descubrí que solo eran las 1 de la tarde. ¿Cómo llegaste aquí y el trabajo? Me tomé medio día libre. Probablemente aún no hayas comido. Betaka evitó mi mirada sospechosa. Rápidamente me lo explicó. Así que te compré gachas de arroz. ¿Puedes levantarte a comer? Asentí distraídamente ante sus palabras. Curiosamente sentí que mi corazón estaba lleno con un globo inflado hasta el borde. Me sentía tan feliz que mi corazón latía como un tambor. Esperen un segundo, ¿mi corazón? La mujer se giró hacia mí con un plato de gachas de arroz y se sentó junto a la cama. Sin querer bebí, mientras soplaba con cuidado la cucharada de gachas de arroz antes de dármelo. Mi corazón latió más rápido, hasta el punto que mis oídos zumbaban. ¿Estás bien, Lal? ¿Aún te duele la cabeza? Estoy bien. Rápidamente abrí la boca para comer las gachas de arroz. Déjame comprobar tu temperatura. ¿Tienes el rostro rojo? ¿Ha vuelto la fiebre? Betaka levantó el plato de avena y lo colocó sobre la mesa de noche antes de girarse hacia mí. Por supuesto, debe ser porque estás actuando extraña. Ella pensó que mi fiebre aún no había bajado. La mujer más pequeña tocó mi frente para comprobarlo una vez más.
Luego inclinó su rostro hacia abajo y presionó su frente contra la mía para comprobar mi temperatura. Fue en ese preciso momento que me di cuenta de lo que sentía por ella. Estaba enamorada de Betaka. No sé cuánto pasó, pero antes de darme cuenta, ya le había entregado todo mi corazón. En los próximos videos seguiremos con más spoilers. Cuídense muchísimo y no olviden suscribirse al canal. Bye bye.